En la oscura y húmeda selva de la Guayana francesa se erige una prisión que ha sido testigo de los más horrendos actos de crueldad y desesperación. La Isla del Diablo, un nombre que evoca terror y sufrimiento, ha sido el hogar de los condenados, aquellos que la sociedad ha decidido olvidar. Entre sus muros, las historias de horror se entrelazan con la realidad, creando un ambiente donde la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. En una noche sin luna, el viento aullaba a través de las rejas oxidadas, llevando consigo los lamentos de los prisioneros. En una celda apartada, un hombre llamado Jack se encontraba encadenado a la pared. Su cuerpo, marcado por cicatrices y heridas, era un testimonio de los años de tortura que había soportado. Jack había sido un hombre libre, un marinero que había navegado los mares, pero una acusación falsa lo había llevado a este infierno en la tierra. Los guardias, crueles y despiadados, disfrutaban infligiendo dolor a los prisioneros. Cada noche, elegían a uno de ellos para someterlo a un castigo ejemplar. Esa noche, el elegido fue Jack. Lo arrastraron fuera de su celda, sus gritos resonando en los pasillos oscuros. Lo llevaron a una sala de torturas, donde instrumentos medievales esperaban para desgarrar su carne y quebrar su espíritu. Mientras los guardias se preparaban para comenzar, una figura encapuchada apareció en la puerta. Era el Dr. Moreau, un hombre de ciencia que había sido enviado a la isla para estudiar los efectos del aislamiento en la mente humana. Sin embargo, sus métodos eran tan crueles como los de los guardias. Moreau observaba con frialdad mientras los gritos de Jack llenaban la sala. Para él, los prisioneros no eran más que sujetos de experimentación, herramientas para sus oscuros propósitos. Jack, al borde de la inconsciencia, comenzó a tener visiones. En su mente, veía a su familia, su hogar, los días felices antes de su encarcelamiento. Pero esas imágenes pronto se transformaron en pesadillas. Veía a sus seres queridos siendo torturados, sus rostros desfigurados por el dolor. La línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba, y Jack no podía distinguir si lo que veía era producto de su mente o una cruel broma del destino. Los días pasaban y Jack se debilitaba cada vez más. Los otros prisioneros, testigos de su sufrimiento, comenzaban a perder la esperanza. La isla parecía devorar sus almas, alimentándose de su desesperación. En las noches, los lamentos de los condenados se mezclaban con los sonidos de la selva, creando una sinfonía de horror que resonaba en cada rincón de la prisión. Una noche, mientras la tormenta rugía fuera de los muros de la prisión, Jack tuvo una visión diferente. En su sueño, una figura luminosa se le apareció. Era un antiguo compañero de tripulación, un hombre que había muerto en el mar años atrás. La figura le habló con voz serena, diciéndole que debía resistir, que no debía dejar que la isla lo venciera. Jack despertó con una nueva determinación. Aunque su cuerpo estaba roto, su espíritu se negaba a ser doblegado. Sin embargo, la isla tenía otros planes para él. Los guardias, al ver su renovada fuerza, decidieron que debía ser eliminado. Lo llevaron a una celda aislada, donde lo dejaron sin comida ni agua, esperando que la desesperación finalmente lo consumiera. Pero Jack, aferrado a la visión de su amigo, se negó a rendirse. Cada día, luchaba por mantenerse consciente, por no dejar que la oscuridad lo envolviera. La Isla del Diablo, con su historia de sufrimiento y muerte, continuaba reclamando las vidas de aquellos que eran enviados a sus muros. Pero en medio de la desesperación, la historia de Jack se convirtió en un símbolo de resistencia. Aunque su destino parecía sellado, su espíritu indomable inspiraba a los otros prisioneros a no rendirse, a luchar contra la oscuridad que los rodeaba. Los días se convirtieron en semanas, y Jack seguía resistiendo en su celda aislada. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero su mente se aferraba a la esperanza. Los otros prisioneros, inspirados por su valentía, comenzaron a planear una forma de ayudarlo. Sabían que cualquier intento de rescate sería extremadamente peligroso, pero la historia de Jack les había dado una razón para luchar. Una noche,
mientras los guardias celebraban una fiesta en la sala principal, un grupo de prisioneros decidió actuar. Entre ellos estaba Pierre, un hombre que había sido encarcelado por un crimen que no cometió. Pierre había sido un ingeniero antes de su encarcelamiento y había pasado meses observando los patrones de los guardias y estudiando las estructuras de la prisión. Con un plan en mente, se acercó a la celda de Jack. Usando herramientas improvisadas, Pierre y su grupo lograron abrir la puerta de la celda. Jack, débil pero consciente, fue sacado en silencio. Los prisioneros sabían que no podían escapar de la isla, pero tenían un lugar secreto donde podían esconderse temporalmente. Era una cueva oculta en la selva, un lugar que habían descubierto durante uno de los trabajos forzados. Mientras se dirigían a la cueva, los prisioneros escucharon los gritos de los guardias que habían descubierto la fuga. La persecución comenzó, y el grupo tuvo que moverse rápidamente para evitar ser capturado. La selva, con sus peligros ocultos, se convirtió en su aliada y enemiga. Los sonidos de la noche se mezclaban con los latidos acelerados de sus corazones, creando una atmósfera de tensión y miedo. Finalmente, llegaron a la cueva. Jack fue colocado en un rincón, y los prisioneros comenzaron a discutir sus próximos pasos. Sabían que no podían quedarse allí para siempre, pero necesitaban tiempo para recuperar fuerzas y planear su siguiente movimiento. Mientras tanto, los guardias intensificaron su búsqueda, sabiendo que cualquier intento de escape debía ser castigado severamente. En la cueva, Jack comenzó a recuperar algo de fuerza. Sus compañeros le proporcionaron agua y comida que habían logrado robar de la cocina de la prisión. A medida que pasaban los días, Jack compartía sus visiones y sueños con los otros prisioneros. Les hablaba de su amigo fallecido y de la figura luminosa que le había dado esperanza. Estas historias, aunque extrañas, les daban a los prisioneros una sensación de propósito y unidad. Sin embargo, la tranquilidad de la cueva no duró mucho. Una noche, mientras los prisioneros dormían, un grupo de guardias logró encontrar su escondite. La batalla que siguió fue brutal. Los prisioneros, armados solo con piedras y palos, lucharon con desesperación. Jack, aunque débil, se unió a la pelea, decidido a no dejar que sus compañeros fueran capturados sin luchar. La cueva se llenó de gritos y el sonido de los cuerpos golpeando el suelo. Los guardias, armados y entrenados, tenían la ventaja, pero los prisioneros luchaban con la fuerza de la desesperación. En medio del caos, Jack vio a Pierre caer, herido gravemente. Con un último esfuerzo, Jack se lanzó sobre el guardia que había atacado a Pierre, logrando desarmarlo. La batalla terminó con la captura de la mayoría de los prisioneros. Jack, herido y exhausto, fue llevado de vuelta a la prisión junto con los demás. Los guardias, furiosos por la fuga, decidieron que el castigo debía ser ejemplar. Jack y los otros prisioneros fueron encadenados en la plaza principal, donde serían sometidos a una serie de torturas públicas para disuadir a cualquier otro intento de escape. Mientras los prisioneros esperaban su destino, la atmósfera en la prisión se volvió aún más opresiva. Los gritos de los torturados resonaban en los pasillos, y la desesperación se apoderaba de todos. Jack, aunque herido, seguía aferrado a la esperanza que había encontrado en sus visiones. Sabía que su lucha no había sido en vano, y que su espíritu indomable había dejado una marca en la isla. La isla del diablo, con su historia de sufrimiento y muerte, continuaba reclamando las vidas de aquellos que eran enviados a sus muros. Pero en medio de la desesperación, la historia de Jack se convirtió en un símbolo de resistencia. Aunque su destino parecía sellado, su espíritu indomable inspiraba a los otros prisioneros a no rendirse, a luchar contra la oscuridad que los rodeaba. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. Los prisioneros, encadenados en la plaza principal, esperaban su castigo. Jack, con el cuerpo magullado y el espíritu agotado, miraba al horizonte, buscando una señal de esperanza. Los guardias, con rostros implacables, se preparaban para llevar a cabo las torturas. La atmósfera estaba cargada de tensión, y cada prisionero sabía que el sufrimiento que les esperaba sería insoportable.
El doctor Moreau, con su fría mirada, observaba desde la distancia. Para él, este era otro experimento, una oportunidad para estudiar el límite de la resistencia humana. Los prisioneros fueron llevados uno por uno al centro de la plaza, donde los instrumentos de tortura esperaban. Los gritos de dolor resonaban en el aire, mezclándose con el sonido de las olas golpeando la costa de la isla. Cuando llegó el turno de Jack, los guardias lo arrastraron al centro de la plaza. Su cuerpo, debilitado por las semanas de sufrimiento, apenas podía mantenerse en pie. Pero en sus ojos había una determinación que no había sido quebrada. Los guardias comenzaron su trabajo y el dolor se apoderó de cada fibra de su ser. Sin embargo, Jack se negó a gritar. En su mente, se aferraba a la visión de su amigo fallecido, a la promesa de que su sufrimiento no sería en vano. Mientras los guardias continuaban, un murmullo comenzó a extenderse entre los prisioneros. Pierre, aunque gravemente herido, había logrado escapar de su celda. Con una fuerza que nadie creía posible, se lanzó sobre los guardias, intentando liberar a Jack. La plaza se convirtió en un caos, y los prisioneros, inspirados por el acto de valentía de Pierre, comenzaron a luchar contra sus captores. La batalla fue feroz, y los guardias, sorprendidos por la resistencia de los prisioneros, comenzaron a retroceder. Jack, liberado de sus cadenas, se unió a la lucha. Aunque su cuerpo estaba al borde del colapso, su espíritu indomable le daba fuerzas. Los prisioneros, unidos por un propósito común, lograron tomar el control de la plaza. Sin embargo, la victoria fue efímera. Los refuerzos de los guardias llegaron rápidamente y la resistencia de los prisioneros fue aplastada. Jack, Pierre y los demás fueron recapturados y llevados de vuelta a sus celdas. El castigo que les esperaba sería aún más severo, pero en sus corazones sabían que habían luchado por algo más grande que ellos mismos. En los días siguientes, la prisión volvió a su rutina de sufrimiento y desesperación. Pero la historia de Jack y Pierre se convirtió en una leyenda entre los prisioneros. Sus actos de valentía y resistencia inspiraron a otros a no rendirse, a seguir luchando contra la oscuridad que los rodeaba. La Isla del Diablo, con su historia de crueldad y muerte, no había logrado quebrar el espíritu de aquellos que se negaban a ser vencidos. El doctor Moreau, impresionado por la resistencia de Jack, decidió realizar un último experimento. Lo llevó a una celda aislada, donde lo sometió a una serie de pruebas psicológicas y físicas. Jack, aunque debilitado, se enfrentó a cada prueba con una determinación inquebrantable. Moreau, fascinado por su resistencia, comenzó a cuestionar sus propios métodos y la naturaleza de su trabajo. Finalmente, en una noche oscura y tormentosa, Jack tuvo una última visión. Su amigo fallecido apareció una vez más, diciéndole que su lucha había inspirado a muchos, y que su espíritu viviría en los corazones de aquellos que se negaban a rendirse. Con una última sonrisa, Jack cerró los ojos, sabiendo que su sufrimiento no había sido en vano. La Isla del Diablo continuó siendo un lugar de horror y desesperación, pero la historia de Jack y Pierre se convirtió en un faro de esperanza. Los prisioneros, aunque atrapados en un infierno en la tierra, encontraron en su historia una razón para seguir luchando. Y así, en medio de la oscuridad, la luz de la resistencia continuó brillando, recordando a todos que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza nunca muere. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.